Para muchos, esa libertad inmediata, ya plena, sin grillete ni demás, de Guanipa, se decidió en la visita del general Donovan a la señora Delcy Rodríguez, donde estuvieron presentes Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. ¿Cómo es que Vladimir Padrino López, con todo su uniforme y sus medallas, recibe al general que de alguna u otra manera participó en el ataque militar del 3 de enero? ¿Cómo se ve eso puertas adentro en los cuarteles, en las Fuerzas Armadas venezolanas? Vamos a hablar de esto con Sebastiana Barraez. Querida Sebastiana, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ti, mi querido César, a ti, a la audiencia. A ver, ¿cómo viste esa visita del general Donovan y el encuentro con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Sin duda es un poderoso mensaje porque Estados Unidos pues está haciendo gala de lo que ha venido predicando, está cuidando sus intereses. Ahora, lo interesante, mi querido César, es casualmente lo que el general Vladimir Padrino López no está haciendo. Y precisamente lo que no está haciendo es, entre otras cosas, decirle al país qué sucedió en esa reunión con el señor Donovan, que no es cualquiera, es el jefe del Comando Sur. Sí, señor. Y además que fue enviado a Venezuela, y de esto pues obviamente no hay dudas, casualmente por el presidente Donald Trump, por el secretario de Estado, por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, porque también asistió con Donovan el señor Humire. Entonces uno lo que aquí se pregunta es, ajá, ¿por qué a estas alturas han pasado 2 días y el ministro de la Defensa de Venezuela, que sigue ocupando el puesto, resulta que no ha dicho absolutamente nada sobre esta reunión? E incluso su mensaje más reciente ha sido, pues, promocionar la marca de ceniza en la frente de los militares. El día domingo publicó El País de Madrid, con la firma de María Martín, el corresponsal para la región andina, un artículo cuyo título era muy elocuente, Sebastiana. El malestar con la actual cúpula militar venezolana crece en los cuarteles por la falta de rendición de cuentas tras los ataques para capturar a Maduro. La alta jerarquía chavista recela de que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros mandos no dejen paso a nuevas figuras tras la operación de Estados Unidos el 3 de enero. ¿Qué podrías comentar sobre esto, Sebastiana? Casualmente, mi querido César, lo que dijimos hace días aquí casualmente contigo. Y es eso, es decir, dentro de la institución armada hay la gran pregunta: ¿qué sucedió el 3 de enero? Sí. ¿Por qué la Fuerza Armada no ha tenido voz clara en esta situación? ¿Por qué no le ha dicho al país? Pero ¿por qué no le ha dicho incluso a su propia tropa qué fue lo que sucedió el 3 de enero? Y claro que hay un malestar, no solamente un malestar cualquiera, es un malestar que lleva al desapego de lo poco que queda de personal en la Fuerza Armada, que se suma con aquel sentimiento de desprecio hacia quienes antes veían medianamente como unos líderes. A ver, mira lo que dice aquí el amigo Américo Méndez. En la visita del general Donovan solo faltó firmar el documento de capitulación con condiciones. Fíjate, muy a tono con eso. El general Padrino da una declaración insólita donde él dice: los pilotos estaban listos, estaban uniformados, yo los iba a ordenar para que fueran a enfrentar el ataque del 3 de enero, pero eran 150 aviones los que nos venían en contra. Resulta que esos 150 aviones, hasta que no se diga lo contrario, contaban con la orden o el concurso del general Donovan. En la historia militar de la humanidad, cuando se
dos generales que se han enfrentado militarmente se encuentran luego del conflicto. ¿Qué pasa? No pasa una capitulación. ¿Cómo hay que interpretar esto, Sebastiana? Pues sí, mi querido César, esto es vergonzoso, la verdad. Ay, Y sí. digo, sí, es vergonzoso y también es doloroso. Es doloroso para el país porque lamentablemente hay mucha gente que ve en el general Padrino también como una especie de mimetismo con relación a la Fuerza Armada, pero es que la institución castrense debe ser de todos los venezolanos, no es de la revolución bolivariana, por lo menos no debía ser. En eso terminó siendo que es distinto. Pero digo que es doloroso porque realmente ante una institución que debe defender el territorio y la soberanía, que debe justificar su razón de ser, pues nada de eso ha sucedido. Entonces el general Padrino va a una reunión con quien se les cargó de las narices a Nicolás Maduro, al comandante en Así jefe, es. y resulta que no pasa nada, pero es que ni siquiera es un comentario. Y esto no solamente es grave para el país como tal, es peor aún para la institución armada. No hay vergüenza, Sebastiana. No hay No, no, dignidad. yo creo que que las dos palabras pueden ser perfectamente aplicables, pero más allá de que no pudieran tener vergüenza, sería, digamos, lo menos. La verdad es que lo peor es que han comprometido a la Fuerza Armada y han comprometido al país. César, en estos momentos, cuando están retomando en la camarilla que está en el poder en Venezuela el tema del Esequibo, eso no es inocente. Y no es inocente porque Estados Unidos está aliado en ese tema con Guyana, no con Venezuela. Y lo han dicho además, o sea, no es que sea sorpresivo para nosotros. Y lamentablemente, y ese mensaje que estoy viendo ahí en Sí, pantalla, sí, te pido que lo leas, por favor. sí. ¿Qué hay de cierto? Lo plantea Ross de Gaia. ¿Qué hay de cierto o de posible sobre la instalación de una base militar de Estados Unidos en el Sombrero? Así lo señaló como posibilidad Antonio de la Cruz. ¿Qué sabes de esto, Sebastián? Mira, no sabía que lo había asomado Antonio de la Cruz, pero sí sé que eso se está planteando. Y se está planteando con instalar una base militar de Estados Unidos en Venezuela. Hablan de manera provisional. Pero bueno, de manera provisional pusieron un puente entre Rubio y San Cristóbal desde mucho antes que yo naciera y ahí sigue estando. Sí, entonces, sí, fue un puente de guerra y existe Ajá. ahí. Entonces todo el mundo pasa y dice que ese es el puente provisional. Bueno, Ujú. Estados Unidos está planteando instalar una base militar en Venezuela, que se cree que sea una base aérea, pero que en efecto en Estados Unidos eso es un motivo de discusión. Y insisto, no sabía que lo había dicho el señor Antonio. Humire, pero es grave, por supuesto que es grave, principalmente para la institución armada. Porque, Ujú. insisto, César Miguel, yo no voy a culpar a Estados Unidos de estar cuidando sus intereses. Ahora, De lo que hay que señalar es la ineficiencia, los brazos caídos de la Fuerza Armada ante una situación que puede ser determinante para Venezuela en los próximos años. qué vergüenza reconocer, perdón, me quitaste, estaba leyendo, qué vergüenza, lo plantea Roxana, reconocer la propia incapacidad y la mala gestión. Hay que degradar públicamente a Padrino López. Eso lo dice Rosana Ruiz. Todo ella en tierra y a sus súbditos. Hablando de la base, Donovan y Humire vinieron por unas horas solamente, ida por vuelta. Pero dejaron, lo leí esta mañana en la noticia, una estructura militar en Caracas. ¿Qué es esa estructura militar, Sebastiana? ¿Qué sabes de eso? Bueno, es precisamente a lo que realmente fue el señor Donovan a Caracas. A eso Ajá. fue. Es decir, él no fue a saludar a los soldados que tienen ahí cuidando la embajada estadounidense. Él fue a una misión mucho más grande y es obvio además. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la presencia activa
en territorio venezolano de los Estados Unidos. Y eso es clave no solamente para los Estados Unidos, sino además para el continente. Y va a causar escozor y va a causar molestias en algunos sectores del continente, porque estamos hablando que una cosa ha sido que Estados Unidos haya logrado colocar bases militares en Colombia con justificada razón quizás, pero otra muy distinta es que resulta que Diosdado Cabello y el general Padrino López vayan a una reunión de la que no dicen nada y de la que con toda seguridad se habló del tema de la presencia activa militar de los Estados Unidos en Venezuela. Ahora, el señor Humire, que acompaña al general Donovan, es un experto en temas de guerra asimétrica y era de las personas que más conocía, por ejemplo, de los vínculos de Hezbollah con el gobierno chavista en los tiempos de El Aizami, pero conoce muy a fondo todos estos temas de cómo funciona por dentro el gobierno, el régimen chavista. ¿Por qué vino Humire, a tu entender, Sebastiana? A ver, yo voy a quizás a discrepar en algo de lo que tú dices, César Miguel, porque muchísimas veces creo que vi digamos, esas declaraciones del señor Humire en temas venezolanos, sobre todo en el caso de las Fuerzas Armadas, que no precisamente se correspondían con la realidad. Y además porque en el hecho real, una cosa es la propaganda que el régimen pudiera sacar y además lo que todas estas relaciones con militares que tenían desde hace mucho tiempo con Estados Unidos y otra es lo que sucedía internamente. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque la realidad es que ha habido un desmontaje de la Fuerza Armada y eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Siempre fue falso que la Fuerza Armada fuera el soporte del régimen venezolano. Nunca lo ha sido, César Miguel, porque sencillamente, y quedó claramente demostrado el 3 de enero, la Fuerza Armada viene desde el año 2004 en un proceso de desmontaje, de fraccionamiento del poder militar, del poder de mando, porque Hugo Chávez, en su obsesión por quedarse en el poder, no le importó destruir a la institución armada, que es esa misma que en el año 92 fue capaz de enfrentar las dos intentonas de golpe contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Y ese desmontaje de la Fuerza Armada, pues tuvo ayuda, además de muchos sectores que les interesa la situación a la que ha llegado Venezuela hoy. Pero yo creo que como venezolanos, uno tiene que insistir en la necesidad de nuestro país desde el punto de vista de la soberanía, del territorio, de que no queremos que en el poder exista una parte de la camarilla que ha estado durante 27 años usufructuando los recursos venezolanos, pero además coaccionando, presionando, arrinconando y encarcelando a sectores de la sociedad civil y especialmente a los sectores políticos. Dices algo muy interesante. No es la Fuerza Armada lo que ha sostenido el régimen chavista madurista. Te tengo dos preguntas. La primera, ¿qué lo ha sostenido entonces? Y la segunda pregunta, Sebastián, después de esa definición tan cruda, tan fuerte, ¿qué es hoy por hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Bueno, mira, quien ha sostenido al régimen venezolano ha sido el miedo, ha sido la represión. Y para eso aplicaron una receta que funcionó perfectamente en Cuba. Y en el caso cubano le permitió a Fidel Castro mantenerse en el poder hasta que ese viejo se murió, chico. O sea, pues estamos hablando de que ese señor ya en los últimos años dijo, no, yo me voy a un lado, entonces dejo al hermano y después el otro. No, ese señor se murió en el poder y se murió liderizando una dictadura que hasta hoy en día, después de que ese individuo se murió, sigue manteniéndose en Cuba. ¿Por qué? Porque montó una estructura y esa estructura fue de miedo y esa estructura la trajo Hugo Chávez a territorio venezolano. Y recuerdo claro
clarito, además, César Miguel, la incomodidad de muchos militares, por ejemplo, por la presencia de los cubanos en el Ministerio de la Defensa, en el Comando Estratégico Operacional, en todos los sectores del país, los cubanos tenían presencia activa. Y no solamente presencia, decisión. Sí. Yo recuerdo casos de militares que tuvieron que declarar ante los cubanos. O sea, y eso lo que demostraba era, sí, recuerdo muchos casos además de militares que tuvieron que declarar y decían, no, es que me llamaron, los llevaron a un salón y los que estaban ahí en el salón no eran militares venezolanos, eran cubanos. Eran ellos quienes se tomaban el poder. Entonces, en Venezuela hace mucho tiempo que la Fuerza Armada pues no ha tenido fuerza. Y hoy en día menos aún, porque hoy en día se desdibujó, porque a partir del 3 de enero o el 3 de enero fue ese monstruo de pies de barro, de repente se disolvió ante los ojos, no solamente del país, sino de la Fuerza Armada. El 3 de enero, ya para cerrar, Sebastiana, caen abatidos entre tropa venezolana 32 militares cubanos. ¿Permanecen militares cubanos en Venezuela? ¿Aquellas temibles unidades del G2 siguen en el país? Mire, siguen en el país muchos cubanos, pero por cierto, interesante es que no en situación de poder, porque así como expulsaron a los militares venezolanos de ciertos espacios militares, también se rasparon a los cubanos. Es más, César Miguel, en unos días también se van a terminar los últimos rusos que permanecen en territorio venezolano. Ya. Porque, claro, hay una reconfiguración de poder donde Estados Unidos está tomando decisiones, que es verdad, a muchos nos gustan ciertas decisiones, sin duda, pero lo grave es que la institución que debe defender a los venezolanos, que debe defender el territorio y la soberanía, pues está totalmente desdibujada ante el país. ¿Cuánto tiempo le das a este alto mando militar encabezado por Padrino López y Hernández Lares? Ay, me encantaría preguntárselo al señor Donald Trump. Ay, Sebastiana. Ay, Sebastiana. Bueno, muchas gracias, Sebastiana, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y a tu audiencia. Me encanta además que se ríe, yo, porque usted casi nunca se ríe, anda siempre tan formal y serio. No, pero es que fue muy buena la salida. Y un día de estos me encantaría que fuéramos juntos al Táchira, su tierra natal, para cruzar ese puente provisional. Sí, se llama Puente de Oro, ¿viste? Para que sepas. Mejor todavía. Gracias, querida Sebastiana. A ti, mi querido César, a tu audiencia. Gracias, Sebastiana Barraez.